Mi nombre es Lucía Herrera, tengo 69 años, y quiero contarles la historia más dolorosa de mi vida para que ninguna mujer de mi edad cometa el mismo error que yo cometí. Hace 3 años, tomé la decisión que pensé era la más inteligente y amorosa. Vendí mi casa para irme a vivir con mi hijo Carlos y su familia. Lo que creí que sería una época dorada, rodeada del amor de mis seres queridos, se convirtió en la pesadilla más humillante que jamás imaginé. Todo comenzó cuando mi esposo Roberto murió hace 4 años de un derrame cerebral. Después de 42 años de matrimonio, me quedé sola en nuestra casa de 3 recámaras en una colonia tranquila de clase media. Roberto y yo habíamos comprado esa casa cuando Carlos tenía apenas 5 años, y en esas paredes habían crecido no solo mi hijo, sino también mis recuerdos más preciados. Durante el primer año de viudez me las arreglé bastante bien. Tenía mi rutina establecida, mis amigas del barrio, mi grupo de tejido los martes, mi clase de zumba para adultos mayores los jueves y las largas conversaciones telefónicas con mis hermanas que vivían en otras ciudades. Mi casa era mi refugio, mi territorio, el lugar donde yo mandaba y donde podía vivir según mis propios términos. Pero Carlos comenzó a preocuparse. «Mamá», me decía durante sus visitas dominicales, «esta casa es muy grande para ti sola. ¿No te da miedo estar aquí por las noches?» «Carlos», le respondía, «he vivido en esta casa durante 35 años. Conozco cada ruido, cada rincón. Me siento más segura aquí que en cualquier otro lugar». «Pero mamá», insistía, «¿qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? Podríamos no enterarnos hasta días después». Carlos tenía 38 años. Estaba casado con Mónica desde hacía 12 años y tenían 2 hijos, de 10 años y Sofía de 8. Vivían en una casa más nueva, en una colonia más moderna, a 45 minutos de mi casa. Carlos trabajaba como ingeniero civil y Mónica era maestra de primaria. Eran una familia estable y aparentemente feliz. Las visitas de Carlos se volvieron más frecuentes y sus comentarios sobre mi vulnerabilidad se intensificaron. «Mamá», me dijo un domingo, «Mónica y yo hemos estado hablando. Queremos que vengas a vivir con nosotros». «¿A vivir con ustedes?», pregunté sorprendida. «Carlos, yo estoy bien aquí». «Mamá», me respondió, «tienes 66 años. Es momento de que estés rodeada de tu familia. Los niños se van a emocionar de tener a la abuela en casa todos los días». La idea me resultó halagadora. Después de un año de soledad, la posibilidad de estar cerca de mis nietos todos los días, de ser parte de una familia activa, de no tener que preocuparme por el mantenimiento de una casa grande, sonaba tentadora. «¿Pero dónde dormiría?», Drenia pregunté. «Su casa tiene 3 recámaras, la suya, la de Diego y la de Sofía». «Ya pensamos en eso», me respondió Carlos con entusiasmo. «Podemos convertir el estudio en una recámara para ti. Sería perfecta, tiene ventana al jardín y está junto al baño principal». «¿Y mi casa?», Drenia pregunté. «Bueno», dijo Carlos después de una pausa, «tendrías que venderla, pero ese dinero podría servir para remodelar nuestra casa, hacer mejoras, incluso para los gastos de los niños». ¿Vender mi casa? La casa donde había vivido la mitad de mi vida, donde había criado a Carlos, donde Roberto había dado sus últimos pasos, ¿la iba a vender para mudarme a un cuarto improvisado en casa de mi hijo? «No sé, Carlos», le dije con dudas. «Esta casa significa mucho para mí», me dijo tomándome las manos. «Una casa son solo paredes. La familia es lo que importa. Además, piensa en todo lo que podrías hacer con el dinero de la venta. Podrías ayudarnos con la educación de los niños. Podríamos viajar juntos como familia. Podrías vivir sin preocupaciones económicas». Durante las siguientes semanas, Carlos intensificó su campaña de convencimiento. Me llevaba artículos de Internet sobre robos a casas donde vivían adultos mayores solos. Me contaba historias de vecinos que habían tenido accidentes domésticos. Me mostraba fotografías de familias multigeneracionales, felices viviendo juntas. «Mamá», me decía, «en muchas culturas, los padres mayores viven con sus hijos. Es lo natural. Es como debe ser». Mónica también se sumó a los esfuerzos de convencimiento. «Lucía», me decía con una sonrisa dulce, «sería maravilloso tenerte en casa. Los niños necesitan más contacto con su abuela, y yo podría aprender tantas cosas de ti sobre cocina y crianza». Los niños, por supuesto, estaban emocionados con la idea. «¡Abuela!», me gritaba Diego cuando llegaba de visita. «Papá dice que te vas a venir a vivir con nosotros. Va a ser como tener una fiesta todos los días». Sofía me abrazaba y me decía,
Abuela, cuando vivas aquí, me vas a ayudar con mi tarea todos los días, ¿verdad? ¿Cómo podía resistirme a esas caras de ilusión? ¿Cómo podía negarle a mi familia la oportunidad de estar más unidos? Además, la soledad había comenzado a pesarme más de lo que quería admitir. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Veía a las familias paseando por el parque cerca de mi casa y me daba cuenta de que yo no tenía con quien compartir un café dominical o una película en la noche. Está bien, les dije finalmente durante una cena familiar. Acepto mudarme con ustedes. La alegría fue inmediata. Carlos me abrazó con lágrimas en los ojos. Mamá, me dijo, esta es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Vas a ver qué felices vamos a ser todos juntos. Mónica sonrió y agregó, Lucía, va a ser como tener una segunda madre en casa. Los niños gritaron de emoción y comenzaron a planear todas las actividades que haríamos juntos. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial, en la casa que había sido mi hogar durante 35 años, me sentí extrañamente emocionada. Después de un año de viudez y soledad, finalmente iba a ser parte de una familia activa otra vez. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más costoso de mi vida. El proceso de venta de mi casa fue más rápido de lo que esperaba. En solo 2 meses, encontramos un comprador que ofreció 1.800.000 pesos, una cantidad que me pareció justa para una casa de 3 recámaras en buena ubicación. Después de pagar comisiones y gastos, me quedaron 1.650.000 pesos limpios. «Mamá», me dijo Carlos cuando recibimos el dinero, «¿qué vas a hacer con todo este dinero?» «Bueno», le respondí, «pensé guardarlo en el banco para mis gastos futuros y para emergencias». «Mamá», me dijo Carlos con una expresión preocupada, «ese dinero en el banco no va a crecer. Además, tú ya no vas a tener gastos grandes. Mónica y yo nos hacemos cargo de todo, comida, servicios, mantenimiento de la casa». «¿Entonces qué sugieres?», le pregunté. «Mónica y yo pensamos que sería buena idea usar parte de ese dinero para mejorar la casa», me explicó. «Podríamos ampliar tu cuarto, renovar la cocina, arreglar el jardín. Sería una inversión en nuestro hogar familiar». La lógica parecía razonable. Si iba a vivir ahí, tenía sentido que la casa fuera lo más cómoda posible para todos. «¿Cuánto estarían pensando?», pregunté. «Unos 400.000 pesos», me respondió Carlos. «Con eso podríamos hacer una recámara hermosa para ti, con tu propio baño y mejoras generales que beneficiarían a toda la familia». Accedí a la inversión. Después de todo, iba a ser mi casa también. Durante los 2 meses de remodelación, me quedé temporalmente en el cuarto de huéspedes de Carlos y Mónica. Fue durante esas semanas que comencé a notar las primeras señales de que mi nueva vida no iba a ser exactamente como la había imaginado. «Mamá», me dijo Mónica una mañana, «ayer dejaste tu taza de café en la sala. En esta casa tenemos la regla de no comer ni beber fuera de la cocina o el comedor». «Perdón», le dije, no sabía esa regla. «No te preocupes», me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo es cuestión de acostumbrarse a las rutinas de la casa». ¿Rutinas de la casa? Durante 35 años, yo había tenido mis propias rutinas en mi propia casa. Podía tomar café donde quisiera, cuando como quisiera. Además, continuó Mónica, necesitamos establecer algunos horarios. Los niños hacen tarea de 4 a 6 de la tarde, así que esa parte de la casa necesita estar silenciosa. «Por supuesto», le dije, «entiendo». «Y los fines de semana», agregó Mónica. «Carlos y yo necesitamos tiempo a solas. Tal vez podría salir a caminar o visitar a algunas amigas durante esas horas». ¿Salir a caminar? ¿Visitar amigas? Mis amigas estaban en mi antigua colonia, a 45 minutos de distancia. Además, ¿por qué tenía que salir de la casa los fines de semana? ¿No se suponía que íbamos a ser una familia unida? Cuando finalmente se terminó la remodelación y me mudé a mi nuevo cuarto, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi vida. Ya no tenía un hogar propio. Tenía un cuarto en la casa de otra persona. «Mamá», me dijo Carlos mostrándome mi nuevo espacio. «¿Qué te parece? ¿No quedó hermoso?» El cuarto era bonito, no podía negarlo. Tenía mi propio baño, una ventana grande y suficiente espacio para mis muebles esenciales. Pero cuando cerré la puerta esa primera noche, me di cuenta de algo devastador. Ese era mi territorio completo. Un cuarto con baño. Después de haber sido dueña de una casa de 3 recámaras, ahora mi mundo se había reducido a 20 metros cuadrados. Las primeras semanas fueron una luna de miel artificial. Carlos y Mónica se esforzaron por incluirme en las actividades familiares. Los niños estaban emocionados de tenerme cerca
y yo me sentía útil ayudando con las tareas domésticas. Pero gradualmente, la realidad de vivir en casa ajena comenzó a manifestarse. «Mamá», me dijo Carlos una mañana, «Mónica y yo notamos que usas mucha agua caliente en las duchas. El recibo de gas se ha disparado». «¿Mucha agua caliente?», pregunté confundida. «Me baño una vez al día, como siempre». «Sí, pero duchas muy largas», intervino Mónica. «En esta casa tratamos de ser eficientes con el agua. ¿Podrías limitar tus duchas a 10 minutos como máximo?» ¿Limitar mis duchas? Durante 66 años de vida había tomado duchas del tiempo que necesitaba. ¿Ahora tenía que cronometrarme? Además, agregó Mónica, notamos que pones la televisión muy fuerte en las noches. Los niños se despiertan. ¿Muy fuerte?, Drenia pregunté. Apenas la escucho. Bueno, me dijo Carlos, tal vez necesitas revisar tu audición. Pero mientras tanto, ¿podrías usar audífonos después de las 9 de la noche? Audífonos. En mi propia casa había visto televisión a la hora y volumen que quería. Ahora tenía que usar audífonos como si fuera una molestia. Pero lo peor vino cuando me di cuenta de que ya no podía tomar decisiones básicas sobre mi propio día. «Mamá», me dijo Mónica un miércoles, «hoy vienen mis amigas a almorzar. ¿Podrías quedarte en tu cuarto durante unas horas? Es que vamos a hablar de cosas personales. ¿Quedarme en mi cuarto como si fuera un castigo?» En mi antigua casa, yo era quien invitaba amigas y quien decidía cómo usar mi espacio. Además, agregó Mónica, los domingos son días familiares, pero a veces necesitamos privacidad. Te vamos a avisar cuando necesitemos la casa para nosotros solos. ¿Necesitaban la casa para ellos solos? ¿Yo no era parte de la familia? Gradualmente, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. No me había mudado con mi familia. Me había convertido en una huésped permanente que había pagado 400.000 pesos por el privilegio de no tener hogar propio. Y lo peor estaba por venir. A los 6 meses de vivir con Carlos y Mónica, la máscara de la familia feliz había caído completamente. Lo que había comenzado como pequeñas reglas de convivencia se había convertido en una lista interminable de restricciones que gobernaban cada aspecto de mi vida. «Mamá», me dijo Mónica una mañana, «necesitamos hablar sobre tu horario de cocina». «¿Mi horario de cocina?», Drenia pregunté confundida. «Sí», me respondió. «Has estado usando la cocina a deshoras. Yo cocino el desayuno de 6 a 7 a.m., preparo lonches de 7 a 8 a.m. y cocino la cena de 5 a 6 p.m., 7 de la tarde. Si quieres usar la cocina, tiene que ser fuera de esos horarios». ¿Horario de cocina? En casa había cocinado cuando tenía hambre o cuando se me antojaba. Ahora tenía que pedirle permiso a mi nuera para usar la estufa. Además, continuó Mónica, notamos que compras comida que no coordinaste con nosotros. Eso está causando desperdicio y gastos innecesarios. «Mónica», le dije tratando de mantener la calma, «solo compré algunos yogures y frutas que me gustan». «Sí, pero nosotros ya tenemos un plan de comida semanal», me explicó. «Si quieres comer algo especial, tienes que incluirlo en nuestra lista de compras. No podemos tener 2 sistemas de comida en la misma casa». «¿2 sistemas de comida? ¿No podía ni siquiera comprar mis propios yogures?» La pérdida de autonomía se extendió a todos los aspectos de mi vida. Cuando quería invitar a mi hermana Elena a almorzar, tenía que pedirle permiso a Mónica con una semana de anticipación. Cuando quería rearranjar los muebles de mi cuarto, Carlos me explicó que tenían que mantener cierta coherencia estética en toda la casa. Pero lo que más me dolía era ver cómo los nietos, que al principio estaban emocionados de tenerme cerca, gradualmente comenzaron a verme como parte del mobiliario. «Abuela», me dijo Diego una tarde, «necesito tu cuarto para hacer un proyecto escolar con mis amigos». «¿Mi cuarto?», Drenia pregunté sorprendida. «Sí», me respondió como si fuera obvio. «Es el único lugar donde podemos trabajar sin molestar a papá y mamá». «Pero Diego», le dije, «ese es mi espacio privado». «Ay, abuela», me respondió con impaciencia, «solo por 2 horas. Tú puedes estar en la sala». «¿Solo por 2 horas? Mi nieto de 10 años me estaba pidiendo que me saliera de mi propio cuarto para que él pudiera usarlo». Cuando le mencioné el incidente a Carlos, su respuesta me destrozó. «Mamá», me dijo, «los niños necesitan espacio para sus actividades. Tienes que ser flexible». «Carlos», le respondí, «ese cuarto es lo único que tengo aquí que es mío». «Mamá», me dijo con una sonrisa condescendiente, «toda la casa es tuya. Solo necesitas adaptarte a la dinámica familiar». ¿Toda la casa era mía? Entonces, ¿por qué necesitaba permiso para usar la cocina? ¿Por qué tenía que salir durante las visitas de amigas de Mónica?
¿Por qué tenía horarios para todo? La situación empeoró cuando comencé a darme cuenta de cómo estaban usando mi dinero. Los 400.000 pesos que había invertido en la remodelación habían sido solo el comienzo. «Mamá», me dijo Carlos un día, «los niños necesitan una computadora nueva para la escuela. ¿Podrías ayudarnos? Es una inversión en su educación». «¿Cuánto cuesta?», Drenia pregunté. «Unos 25.000 pesos», me respondió. «Pero piénsalo como una inversión en el futuro de tus nietos». Accedí, porque efectivamente quería lo mejor para Diego y Sofía. Pero las peticiones se volvieron constantes. «Mamá», me decía Mónica, «el refrigerador se descompuso. Necesitamos uno nuevo urgentemente». «Mamá», me informaba Carlos, «el carro necesita reparaciones mayores. Es necesario para que yo pueda ir a trabajar y mantener a la familia». «Mamá», me pedía Mónica, «los niños quieren ir de vacaciones familiares. Sería hermoso que toda la familia fuéramos juntos». En un año había gastado otros 200.000 pesos en necesidades familiares. Electrodomésticos, reparaciones del carro, vacaciones, actividades de los niños y una lista interminable de inversiones en la familia. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que había perdido mi identidad. Ya no era Lucía Herrera, la mujer independiente que había manejado su propia casa durante 35 años. Ahora era la mamá de Carlos, la abuela que vivía en el cuarto del fondo y que tenía que pedir permiso para todo. Mis amigas del antiguo barrio gradualmente dejaron de llamarme. Era muy complicado mantener relaciones sociales cuando tenía que coordinar cada visita con los horarios familiares de Carlos y Mónica. Mi rutina de ejercicios desapareció porque el gimnasio para adultos mayores estaba cerca de mi antigua casa, y Carlos me dijo que era innecesario manejar tanto solo para hacer ejercicio. Mis pasatiempos se vieron restringidos porque el tejido dejaba hilos por toda la casa, y la pintura olía muy fuerte para los niños. Una noche, acostada en mi cama en el cuarto que había pagado para construir, me di cuenta de la magnitud de mi error. Había vendido mi libertad por 1.650.000 pesos, y ahora estaba viviendo como una huésped pagada en la casa de mi propio hijo. Pero lo peor estaba por venir, porque Carlos y Mónica estaban a punto de demostrarme que mi presencia ya no era una bendición familiar, sino una carga que necesitaban administrar. El momento que cambió todo llegó en mi segundo aniversario viviendo con Carlos y Mónica. Había pasado 2 años adaptándome a sus reglas, pagando sus gastos y reduciendo gradualmente mi mundo a las dimensiones de mi cuarto. Pero esa noche, una conversación que escuché por casualidad me abrió los ojos de la manera más brutal. Era un viernes por la noche y yo estaba en mi cuarto leyendo con audífonos, como me habían pedido para no molestar a la familia. Necesitaba ir al baño que estaba al final del pasillo, así que salí silenciosamente de mi cuarto. Fue entonces cuando escuché voces en la sala principal. «Carlos», decía Mónica con un tono de frustración que no había escuchado antes, «necesitamos hablar sobre tu mamá». Me detuve en el pasillo, oculta detrás de la pared, con el corazón acelerado. «¿Qué pasa con mamá?», Drenia preguntó Carlos. «Ya han pasado 2 años», respondió Mónica. «Y francamente, esto no está funcionando como pensamos». «¿A qué te refieres?», Drenia preguntó Carlos. «Carlos», dijo Mónica con exasperación, «tu mamá está aquí todo el tiempo. Los niños ya no pueden jugar libremente en la casa. Yo no puedo relajarme en mi propia sala, y constantemente tenemos que estar cuidando lo que decimos y hacemos». «Pero Mónica», respondió Carlos, «mamá contribuye con los gastos. Sin su ayuda, no podríamos haber hecho las mejoras de la casa». «Sí», admitió Mónica. «Pero, ¿a qué costo? Ya no tenemos privacidad. Ya no se siente como nuestro hogar». «Entonces, ¿qué sugieres?», Drenia preguntó Carlos. «Creo que deberíamos buscarle un lugar propio», dijo Mónica. «Un apartamento pequeño cerca de aquí, donde pueda tener su independencia y nosotros podamos recuperar nuestra familia». «¿Con qué dinero?», Drenia preguntó Carlos. Ella ya gastó mucho del dinero de su casa en mejoras y gastos familiares. «Bueno», respondió Mónica después de una pausa, «tal vez podríamos ayudarla con la renta de un apartamento pequeño. O mejor aún, hay residencias para adultos mayores muy bonitas. Sería más seguro para ella». ¿Residencias para adultos mayores? ¿Estaban hablando de mandarme a un asilo después de que había vendido mi casa para vivir con ellos? «No sé», dijo Carlos dudando. «Mamá vendió su casa para venir acá. Sería cruel echarla ahora». «No es echarla», aclaró Mónica. «Es darle su independencia de vuelta. Además, piénsalo, los niños están creciendo, van a necesitar más espacio, más privacidad.
Diego ya tiene 12 años. Pronto va a querer traer amigos a la casa. Es cierto, admitió Carlos. Y honestamente, continuó Mónica, a veces siento que tu mamá está muy cómoda aquí. Ya no hace tanto esfuerzo por contribuir como al principio. Se está acomodando demasiado. ¿Acomodando demasiado? ¿Después de haber gastado 2.000 pesos en su casa y sus gastos? ¿Después de vivir bajo sus reglas durante 2 años? ¿Cómo se lo diríamos? Drenia preguntó Carlos. Podríamos planteárselo como algo positivo, sugirió Mónica. Que ya es tiempo de que recupere su independencia, que hemos visto que está lista para vivir sola otra vez. ¿Si se niega? Drenia preguntó Carlos. Carlos, dijo Mónica con firmeza, esta es nuestra casa. Nosotros decidimos quién vive aquí. Tu mamá tuvo su oportunidad de tener familia. Ahora es nuestro turno. Escuché pasos acercándose al pasillo, así que regresé rápidamente a mi cuarto, con el corazón roto y la mente revolucionada. Durante 2 años, había creído que era parte de una familia unida. En realidad, había sido una huésped tolerada que había pagado por el privilegio de ser una molestia. Esa noche no pude dormir. Todo mi mundo se había desmoronado en 5 minutos de conversación. Los sacrificios que había hecho, el dinero que había gastado, la independencia que había perdido, todo había sido para llegar a este momento. Ser vista como un estorbo en la casa que había ayudado a mejorar con mi propio dinero. A la mañana siguiente, Carlos se acercó a mí con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Mamá», me dijo, «Mónica y yo hemos estado pensando. Tal vez ya es tiempo de que recuperes tu independencia». ¿Mi independencia? ¿Component placement?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, continuó Carlos. Hemos visto que te has adaptado muy bien a vivir con familia otra vez. Creemos que estás lista para tener tu propio lugar nuevamente. ¿Mi propio lugar? Drenia. Exacto, intervino Mónica con entusiasmo fingido. Un apartamento bonito, donde puedas tener tus propias rutinas, tu propio espacio, sin tener que preocuparte por los horarios familiares. Pero, les dije, yo vendí mi casa para venir a vivir aquí. ¿Con qué dinero compraría un apartamento? Carlos y Mónica se miraron incómodamente. Bueno, dijo Carlos, no necesariamente comprar. Podrías rentar un lugar pequeño. Con tu pensión y nuestro apoyo ocasional, podrías vivir cómodamente. ¿Rentar? Después de haber sido propietaria de una casa durante 35 años, ahora iba a ser inquilina en mis últimos años de vida. Además, agregó Mónica, hay residencias para adultos mayores muy bonitas, donde tendrías amigas de tu edad y actividades diseñadas especialmente para ti. Ahí estaba, la palabra que había estado evitando. Residencias. Asilos disfrazados con nombres bonitos. En ese momento, tomé la decisión más importante de los últimos 3 años de mi vida. Ya no iba a ser la abuela complaciente que aceptaba todo con una sonrisa. Era hora de que Carlos y Mónica aprendieran las consecuencias de traicionar a quien había sacrificado tanto por ellos. Tienes razón, les dije con una sonrisa que los sorprendió. Es hora de que recupere mi independencia. Pero lo que no sabían era que mi plan de independencia incluía enseñarles la lección más cara de sus vidas. Durante las siguientes semanas, mientras Carlos y Mónica me presionaban sutilmente para que tomara una decisión sobre mi nueva independencia, yo estuve muy ocupada preparando mi propio plan. Ya no era la mujer ingenua que había vendido su casa, creyendo en promesas de vida familiar feliz. Ahora era una mujer de 69 años que había aprendido una lección brutal sobre las relaciones familiares modernas. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado, el licenciado Martínez, quien había manejado la venta de mi casa 3 años atrás. Licenciado, le dije durante una cita en su oficina, necesito recuperar mi independencia, pero de la manera correcta. ¿Qué tiene en mente, señora Lucía?, me preguntó. Quiero demandar a mi hijo por el dinero que invertí en su casa bajo falsas pretensas, le expliqué. Vendí mi casa con el entendido de que viviría permanentemente con ellos. Ahora me quieren echar después de que gasté 600.000 pesos en su hogar. El licenciado revisó todos los documentos, las transferencias bancarias para la remodelación, los recibos de todos los gastos familiares que había cubierto, las pruebas de que había vendido mi casa específicamente para mudarme con ellos. Señora Lucía, me dijo después de revisar todo, usted tiene un caso sólido. Puede demandar la devolución completa de su inversión, más daños y perjuicios por haberla inducido a vender su patrimonio bajo falsas promesas. ¿Cuánto podría recuperar? Drenia, le pregunté. Con intereses y compensaciones, fácilmente 800.000 a 1.000.000 de pesos, me respondió. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba para comprar mi propio apartamento y vivir con dignidad. Lo segundo que hice
fue contactar a mi sobrina Patricia, hija de mi hermana Elena, quien era trabajadora social especializada en derechos de adultos mayores. Tía Lucía, me dijo Patricia cuando le conté toda la historia. Lo que Carlos y Mónica te hicieron es un caso típico de explotación financiera de adultos mayores. Usaron tu vulnerabilidad emocional para obtener beneficios económicos. ¿Es eso legal, Drenia?, le pregunté. No, me respondió firmemente. Y además pueden enfrentar consecuencias sociales si se hace público. La comunidad no ve bien a familias que explotan a sus padres mayores. Patricia me ayudó a documentar todo el caso. Las promesas incumplidas, la pérdida de autonomía, la explotación financiera y el abandono emocional. También me puso en contacto con un periodista que se especializaba en casos de abuso a adultos mayores. Señora Lucía, me dijo el periodista, su historia es un ejemplo perfecto de cómo las familias modernas explotan a sus padres mayores. ¿Estaría dispuesta a que publiquemos su caso como advertencia para otros adultos mayores? Por supuesto, le respondí. Quiero que otras mujeres de mi edad sepan los riesgos de vender su casa para vivir con sus hijos. Lo tercero que hice fue encontrar mi nuevo hogar. Con la ayuda de Patricia, encontré un apartamento perfecto. 2 recámaras, en una zona segura para adultos mayores, cerca de servicios médicos y transporte público. Costaba 950.000 pesos, exactamente lo que esperaba recuperar de mi demanda. Cuando tuve todo preparado, llegó el momento de la confrontación final. Carlos, les dije durante la cena un domingo, he tomado una decisión sobre mi futuro. ¡Qué bueno, mamá!, respondió Carlos con alivio evidente. ¿Ya encontraste un lugar que te guste? Sí, le respondí con una sonrisa serena. Encontré un apartamento hermoso. ¿Cuánto cuesta?, Drenia preguntó Mónica. 950.000 pesos, les dije tranquilamente. Carlos casi se atraganta con su comida. ¿950.000? Mamá, ese es muchísimo dinero. ¿De dónde vas a sacar tanto? De ustedes, les respondí con calma. ¿De nosotros?, preguntó Mónica con confusión. Exacto, les expliqué. Mañana mi abogado va a presentar una demanda para recuperar todo el dinero que invertí en esta casa bajo falsas pretensiones. El silencio en la mesa fue absoluto. Diego y Sofía nos miraban sin entender, pero Carlos y Mónica estaban pálidos. «Mamá», murmuró Carlos, «¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ustedes me convencieron de mi casa con la promesa de que viviría aquí permanentemente como parte de la familia», les expliqué. Gasté 600.000 pesos en mejoras y gastos familiares, basándome en esa promesa. Ahora que me quieren echar, voy a recuperar mi dinero. «Pero mamá», protestó Mónica, «esas fueron inversiones familiares voluntarias». «¿Voluntarias?», les pregunté con una risa amarga. «¿Igual que fue voluntario que me impusieran horarios para usar mi propia cocina? ¿Igual que fue voluntario que tuviera que pedir permiso para invitar a mi hermana?» Saqué la carpeta que había preparado con mi abogado. «Aquí están documentados todos los abusos», les dije. «La pérdida de autonomía, la explotación financiera, las promesas incumplidas». «Mamá», me suplicó Carlos, «¿podemos arreglar esto? ¿Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras?» «Carlos», le respondí, «hace una semana escuché su conversación sobre mandarme a una residencia para adultos mayores. Ya no hay nada que arreglar». Mónica intentó defenderse. «Lucía, solo pensábamos en tu bienestar». «Mónica», la interrumpí, «durante 2 años pensé que ustedes me querían aquí. Ahora sé que solo querían mi dinero». Les mostré la copia del artículo que se publicaría al día siguiente en el periódico local. «Familia explota financieramente a madre mayor tras convencerla de vender su casa». «¿Van a publicar esto?», Drenia preguntó Carlos con horror. «Mañana, en primera plana», les confirmé. «Quiero que toda la comunidad sepa cómo tratan a la madre que vendió su casa para vivir con ustedes». Carlos comenzó a llorar. «Mamá, esto va a arruinar nuestra reputación. Mi trabajo, la escuela de los niños, nuestros vecinos». «Carlos», le dije con firmeza, «durante 2 años ustedes arruinaron mi dignidad. Ahora van a aprender lo que se siente». Mónica intentó una última súplica. «Lucía, ¿qué quieres que hagamos?» «Quiero que me paguen los 950.000 pesos que necesito para mi apartamento», les dije. «Si me pagan voluntariamente, retiro la demanda y cancelo la publicación del artículo». «No tenemos tanto dinero», gritó Mónica. «Claro que lo tienen», les respondí. «Pueden pedir un préstamo usando esta casa como garantía, la misma casa que mejoraron con mi dinero». «Pero mamá», me suplicó Carlos, «eso nos va a endeudar por años». «Carlos», le dije mirándolo directamente a los ojos,
Yo vendí el patrimonio de toda mi vida, basándome en sus promesas. Ahora ustedes van a aprender el costo real de traicionar esa confianza. Durante los siguientes días, Carlos y Mónica fueron a varios bancos desesperadamente buscando un préstamo. La presión del artículo que se publicaría y la demanda legal los tenía desesperados. «Mamá», me dijo Carlos 3 días después, «conseguimos el préstamo. Te podemos dar los 950.000 pesos». «Excelente», le respondí. «Mi abogado preparará los documentos para que la transferencia sea legal y definitiva». Una semana después, recibí el dinero completo. Compré mi apartamento, retiré la demanda y cancelé la publicación del artículo como había prometido. El día que me mudé a mi nuevo hogar, Carlos y Mónica parecían completamente derrotados. Habían aprendido que explotar a una madre mayor tenía consecuencias económicas reales. «Mamá», me dijo Carlos mientras empacaba mis cosas, «¿podemos seguir siendo familia?» «Carlos», le respondí, «ahora que tengo mi propio hogar y mi dignidad de vuelta, tal vez podamos empezar una relación honesta, pero nunca más volveré a depender de ustedes para nada. Hoy, 6 meses después, vivo en mi hermoso apartamento con la independencia que perdí durante 3 años. Carlos y Mónica me visitan ocasionalmente, pero ahora soy yo quien establece las reglas y los horarios. Mi nombre es Lucía Herrera, tengo 69 años y aprendí la lección más costosa de mi vida. Vender tu casa para vivir con tus hijos adultos puede ser el error más grande que una mujer mayor puede cometer. Esta es mi historia como advertencia para todas las mujeres de mi edad que estén considerando esa decisión. Mantengan su independencia, conserven su hogar y nunca entreguen su autonomía creyendo que van a ser valoradas para siempre. Porque al final, los hijos adultos tienen sus propias prioridades y cuando los padres mayores se vuelven inconvenientes, la sangre familiar no siempre es suficiente para protegerte del abandono. La libertad y la dignidad no tienen precio, y una vez que las pierdes, recuperarlas puede costar mucho más de lo que jamás imaginaste.